Lecciones para la escuela sabática del cuarto trimestre de 2021. La verdad presente en Deuteronomio. Lección 2 para el 9 de octubre de 2021. La lección de historia de Moisés. En el primer discurso contenido en el Deuteronomio, Moisés repasa la historia de Israel y nos recuerda la manera en la que Dios se comportó durante los últimos 40 años que pasaron en el desierto. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel y con las naciones con las que tuvo contacto? Veremos que Dios carga, cumple, bendice, perdona y castiga. Dios carga. Que perdones ahora su pecado, dijo Moisés, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Poco después de escuchar de la boca de Dios mismo las palabras no te harás imagen, los israelitas construyeron un becerro de oro y lo adoraron. Ante este pecado, Moisés se presentó ante Dios para interceder por ellos. Le pidió a Dios que cargase con los pecados del pueblo, porque la traducción correcta de nuestra palabra perdones, en Éxodo 32:32, es precisamente cargar. Esto es precisamente lo que Dios hizo cuando en la cruz cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. En su papel de intercesor, Moisés fue precursor del verdadero intercesor, es decir, de Jesús. Dios cumple. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor le había mandado acerca de ellos. Cuando los israelitas se negaron a entrar en Canaán, Dios los castigó a vagar por el desierto durante 40 años, un año por cada día que los espías habían inspeccionado la tierra, conforme al número de los días. De los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Exactamente 40 años después de ese momento, Dios había guiado a Israel de nuevo a las puertas de Canaán. Dios es poderoso para cumplir con toda exactitud lo que predice. No es la única vez que Dios predice acontecimientos futuros, y que estos se cumplieron con toda exactitud. Un ejemplo muy claro lo vemos en el libro de Daniel, donde hay 3 profecías que se cumplieron con toda exactitud. La de las 70 semanas, entre los años 457 y 34 después de Cristo, es decir, desde que se comenzó la reconstrucción de Jerusalén hasta el rechazo de Israel del Mesías matando al primer mártir cristiano, Esteban. La profecía de los 2300 días años, que tiene el mismo comienzo, 457 a.C., y acaba en 1844 después de Cristo, cuando comienza el juicio investigador, y la profecía de los 1260 días años, que comienza en 538 después de Cristo, cuando el papado obtiene su poder civil, y acaba en 1798, cuando Francia acaba con ese poder civil del papado. Estos nos enseñan no solo la presciencia de Dios, sino su control de la historia. Podemos confiar plenamente en Él. El Señor Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Dios había estado bendiciendo a Israel durante sus 40 años de peregrinaje, como nos lo recordará Nehemías. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Moisés anhelaba que pudiesen seguir siendo bendecidos en Canaán, y que llegasen a ser mucho más numerosos. Pero para poder administrar correctamente estas bendiciones, necesitaba organización. Así nos lo dice. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. El pueblo de Dios en el desierto estuvo bien organizado. Esta organización se mantuvo en el tiempo para el pueblo de Israel. Hoy
Dios también quiere un pueblo, una iglesia organizada. La organización implica un cuerpo unificado, con personas que cumplan varios roles según sus dones. De esta forma, las bendiciones de Dios pueden ser administradas de la mejor manera posible. Dios también perdona. Dijo también Moisés: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Cuando se negaron a entrar en Canaán, Dios decidió destruir a Israel. Le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Nuevamente, Moisés intercedió por el pueblo ante Dios. Respondió Moisés al Señor: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, diciendo: por cuanto no pudo el Señor meter a este pueblo en la tierra de la cual se había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste. Las naciones vecinas conocían cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. Si ahora los destruía, Dios iba a quedar en entredicho. Por cuanto no pudo el Señor meter a este pueblo en la tierra de la cual se había jurado, los mató en el desierto. Solo perdonándolos podían ellos llegar a ser una luz para las naciones. Dios debe ser glorificado en su pueblo. La gloria, la bondad, el amor y el poder de Dios deben revelarse en su iglesia, a través de lo que Él hace mediante su pueblo. Dios también castiga. 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Guerra, muerte y destrucción. Esta es la otra cara de la conquista de la tierra prometida. Algo que ya había comenzado con los territorios de Sehón y de Og. ¿Por qué autorizó Dios esta masacre? Antes de permitir la guerra, Dios ofrecía la paz. Nos testimonia Deuteronomio: envié mensajeros desde el desierto de Cademont a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino por el cual iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero, y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que crucé el Jordán a la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Al negarse a aceptar la paz, estos pueblos sellaron su propio destino. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por su territorio, porque el Señor tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Como nación, habían llegado a un punto sin retorno. Su maldad era ya un mal endémico. Como hemos leído al principio, todavía no había llegado al colmo la iniquidad de los amorreos en tiempo de Abraham, pero sí en este momento. La historia posterior nos enseña que las naciones y los individuos que mostraron respeto hacia Dios y confiaron en Él fueron salvados de la destrucción. Así tenemos el ejemplo de Rahab y el ejemplo del pueblo de los Gabaonitas. La historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonición e instrucción, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquellos que estén firmes en la fe en estos últimos días y finalmente sean admitidos en la Canaán celestial, deben escuchar las palabras de advertencia pronunciadas por Jesucristo a los israelitas. Estas lecciones fueron otorgadas a la Iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara y les prestara atención
a través de sus generaciones, para siempre. La experiencia del pueblo de Dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos. La verdad es una salvaguarda en todas las edades para los que se mantienen firmes en la fe que fue dada una vez a los santos.